Bueno, muy buenas noches a otro episodio de Futuro Perfecto por Descubre TV. Hoy es martes, son las 20:50, hoy empezamos más tarde que nunca. Así que bueno, como siempre le quiero dar la bienvenida a Limbaña Ruiz. ¿Qué tal, Néstor? Buenas noches a todos, buenas noches, Liz. Bueno, y Liz Escalante. Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, es un gran gusto, hoy es otro día de futuro de trabajo y con Liz vamos a estar hablando de modelos de competencia. ¿Correcto? Vamos a estar hablando de modelos de competencia. Es un tema muy importante para el trabajo en la actualidad y para el trabajo en el futuro. También lo tenemos a Raúl Garay Linares. ¿Estás ahí, Raúl? Hola. Buenas noches, Raúl. Buenas noches. Compartir contigo y con Liz los modelos de competencia. Sí, Néstor, buenas noches. Fíjate que los modelos de competencias, bueno, de hecho esto nace hace más o menos 40 años, pero realmente ahorita en la actualidad han tomado muchísima fuerza por todos los temas de cambio de la gente que se espera para lograr un resultado. Organizacionalmente, lo que más cuesta trabajo es que la gente se adapte a una nueva forma de hacer, a una nueva habilidad, a una nueva forma de querer hacer algo. Y los modelos de competencia se apoyan en que justamente nosotros describamos qué es lo que se espera de la conducta de la persona o del grupo de personas para lograr que estos se orienten al resultado que se espera dentro de un negocio. Porque eso es lo que se espera de un modelo por competencias. Perfecto. Entonces, ¿cuánto hace que te dedicas a esto, Liz? ¿Cuánto tiempo hace que estás trabajando en estos temas? Fíjate que yo creo que tengo por lo menos 10 años profesionalmente hablando de dedicarme a la conducta humana, porque las competencias, y se los voy a decir, las competencias, para poder entender lo que es una competencia, es el CHAVE en estos. El CHAVE es un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, valores y experiencia. Okay. Esa es una competencia. Revuelta. Es conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, valores y experiencia. Perfecto. Entonces, para que sea muy fácil ser Chave, o Chávez o no Chávez, porque así la gente tiene como muy perfectamente identificado a qué nos referimos con competencia. Porque la mayoría tiene una definición como un poco ambigua, se confunde la competencia con la habilidad y la habilidad está dentro de una competencia. La habilidad está dentro de una competencia. Correcto. Entonces, dentro de estos 6 elementos de la competencia, lo que nosotros buscamos dentro de un modelo de competencias es justamente que la gente se oriente a tener estas actitudes, aptitudes, valores, experiencia que esperan las organizaciones para alcanzar los resultados. Yo llevo más de 10 años dedicándome a la conducta humana y a entender exactamente qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder cambiar justo esta conducta y se oriente totalmente al resultado del negocio. Eso es algo bien importante. Y después, bueno, ahora con expertos en modelos de competencias, que es el negocio que montamos hace ya algunos años, nos dedicamos justo y nos consideramos científicos de la conducta. Es decir, cosas que nosotros hacemos para que la gente transforme esto y logre alcanzar tanto resultados organizacionales como resultados individuales. Porque, a ver, las competencias también hay gente que quiere aprender a nadar, no lo sabe hacer, es una habilidad, que se vuelve diestro conforme lo va practicando y lo hace en la vida real, hasta que llega un momento que puede nadar muy bien. ¿Vale? Y entonces esto es un tema humano, pero a nivel organizacional es que todos aquellos que van a estar dentro de una organización hagan eso que les toca hacer para alcanzar los resultados. Esos son los modelos de competencia. ¿Y por qué son importantes los modelos de competencia? Mira, Néstor, la conducta humana se ha ido modificando, se ha ido adaptando al mundo, ¿no? Tú te puedes dar cuenta que actualmente un community manager ya es un puesto muy normal en muchas organizaciones. De hecho, en el tema de e-commerce o temas de redes sociales ya hoy es muy importante dentro de las organizaciones tener a alguien que se dedique a eso. ¿Quién iba a pensar que hace 10 años se reirían por decirle que alguien se iba a dedicar a cuidar la social media? Claro. O sea, nadie se iba a dedicar a eso. Un gerente de la felicidad. Gerente de la felicidad. Gerente de la felicidad, que muchas organizaciones hoy están buscando para mejorar justo la calidad de vida de la gente, porque mucha gente justo renuncia a sus trabajos por este nivel del estrés. Entonces, muchas organizaciones han visto mutar puestos y han visto morir puestos
Y por eso se vuelve tan importante el tema de las competencias, porque nosotros nos tenemos que adaptar a estas nuevas tendencias, tanto organizacionales como personales, porque el mundo va transformándose y entonces nosotros tenemos que adaptar estas conductas a esta transformación. Y no vamos muy lejos con tu diplomado de transformación digital, en la parte digital, la gente ha tenido que cambiar muchas conductas, ¿vale? Para poder transformar justo esto y lograr, digamos, ser competente a nivel laboral, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. ¿Cuáles son estas competencias en la actualidad? Porque después me gustaría que podamos hablar incluso con Raúl. Ahora, Raúl, te vamos a pasar un poco la palabra. La batuta, sí. ¿Cuáles son las competencias en la actualidad que son muy importantes? Mira, dejaron de lado, no sé si ustedes recuerdan, pero los que vivimos, somos generación X, los años 80, 90, las competencias más importantes es que tú supieras hacer muy bien tu trabajo. Técnicamente hablando, que fueras competente. Por ejemplo, que manejas muy bien o dominas un Excel de manera perfecta, era importante. Actualmente, aunque tú no sepas Excel, si tú sabes sobre inteligencia emocional y manejas de manera magistral, comandar un equipo de trabajo que logres alcanzar los resultados, pues eso es por lo que te pagan. No te pagan por cuánto sabes, te pagan porque logres que se alcancen los resultados con el menor desgaste posible del equipo. Y entonces las competencias, ¿no?, se han ido transformando. Hoy las competencias transversales, que hablemos de, hay muchas competencias, pero hay 3 tipos de competencias que son muy valoradas en las organizaciones, que son las transversales, ¿sí?, las institucionales y las técnicas, han tenido o tienen una mutación totalmente importante. Entonces, hoy es más valorado que alguien sepa sobre liderazgo incluyente que sobre alguna competencia en algún manejo de algún software. Claro. Eso se aprende de manera muy fácil. Claro, porque hablando de determinadas competencias técnicas, uno si le dedica tiempo, eso lo puede sacar adelante. Claro. Pero cuando estamos hablando de esas competencias que son interpersonales, empatía, ¿no? Eso lleva mucho más tiempo. Sí, de hecho, fíjate que nuestro modelo, el modelo desarrollado por expertos en modelos de competencias, creemos que hay varios niveles de competencias. A ver, no puedes desarrollar una competencia superior si no tienes un cúmulo de competencias menores o fundamentales. Por ejemplo, para lograr llegar a una cuestión sobre colaboración o colaboración institucional, tendrías que primero comunicarte de manera efectiva, entender bien a la gente a través de la empatía, lograr tener como una meta muy clara, y en función de todo eso, ya en función de todo eso se logra la colaboración. Okay. Entonces se suman muchas competencias fundamentales para alcanzar las competencias superiores. Lo mismo para las transformacionales, con la inteligencia emocional, y con todo respeto a mucha gente que me conoce, que ha visto el trabajo que yo durante todos estos años, es una de las competencias que yo menos he visto en los seres humanos. Y mira que he entrevistado a mucha gente en México y Latinoamérica y no la he visto tan plena. Y por plenitud significa que es madura y que la pueden llevar a cabo de manera efectiva. Okay. Entonces, a eso me refiero cuando hablamos de las competencias. Y con esta transformación del futuro del trabajo, Néstor, van a morir puestos. Ahí va, ahora vamos a pasar a esa parte. ¿Qué competencia hace que una persona pueda tener 120.000 seguidores en LinkedIn? ¿Cómo haces? Pues conocer a la gente que está en LinkedIn. Yo me he transformado en una persona cercana a la gente de LinkedIn. Yo aconsejo a la gente de LinkedIn, yo escucho a la gente de LinkedIn. Y además entiendo lo que necesito, porque yo viví 24 años de servicio en la vida corporativa y luego ahora como empresaria llevo algunos años y entiendo exactamente qué es lo que yo hubiera esperado que alguien me orientara para poder, por ejemplo, mejorar mi relación con mis compañeros de trabajo, ¿no? O no vivir terrorismo laboral. O mejorar mi relación laboral. Terrorismo laboral, wow. ¿no? O mantener una relación sana con mi jefe sin fricciones. Claro. Si yo en aquel entonces hubiera podido entender estas conductas diferentes y la forma en que hubiera conducido mejor mi conducta, en mi comportamiento dentro de la organización, probablemente hoy tú, Néstor, y yo no estaríamos hablando. Yo seguiría en mi vida corporativa, ¿no? Claro. Pero eso es lo que hace que en LinkedIn nosotros tengamos 125,000 seguidores y que cada día vamos sumando gente. Ojo, a ver, para mí no son seguidores, para mí son compañeros, para mí son líderes, para mí son mujeres emprendedoras. Para mí, cada uno de ellos va sumando porque cada uno de ellos tiene una motivación y una necesidad. Y al nosotros satisfacer dentro de LinkedIn esa necesidad y esa motivación, es lo que hace que nosotros seamos tan seductores. Qué interesante. ¿Qué decís, Raúl? ¿Podemos ir a Skype y conectarnos ahí con Raúl? Y la tenemos a Donna, que está escuchando. Pobre Donna, siempre la tenemos
escuchando discursos en español. Bueno, Donna no. Hello. Thank you very much, Donna. Raúl, ¿qué opinas de todo esto que nos está contando Liz de modelo de competencia? Música para tus oídos, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Yo creo que el futuro, como decías en tus programas anteriores, lo que faltan son habilidades. Creo que Sergio era el que decía esto, ¿no es cierto? Que nos están faltando, más que puestos de trabajo, nuevas habilidades. Y dentro de este campo, yo creo que es muy importante lo que está rescatando Liz, de cuáles son las competencias, digamos, que en el futuro van a ser las que nos van a diferenciar de las máquinas o de aquello que empezamos a llamar, no es como tú decías en tu programa, no es tal, pero para empezar a diferenciarnos hay competencias que tienen que ver con esta capacidad de conectarnos con otros, de colaborar, de aquello que nos permite coordinar acciones con otros, incluso también con las máquinas o con las nuevas. Creo que hay una capacidad que es importante empezar a desplegar, que es las capacidades volitivas, o sea, que tengan que ver con la voluntad, claro. Así como están las capacidades emocionales, se han desplegado enormemente, digamos, en toda la literatura. Creo que el futuro viene por el lado de empezar a tener una voluntad que supere al ego y nos empiece a conectar con el eco, que decimos nosotros, que es en los movimientos ágiles, esto de construir, colaborar, co-crear y estar, digamos, en un modo más creativo, justamente con una voluntad que no es dependiente, sino que es una voluntad que tiene una fuerza independencia hacia un propósito evolutivo que nos trascienda a todo. Hablaba de esto de que es, digamos, algo que nos puede diferenciar, que son las capacidades volitivas, que son esto que todavía no se ha desarrollado plenamente, como las capacidades emocionales o las capacidades funcionales en estas disciplinas que todos estamos desarrollando de nuestro métier, de nuestra área de competencia, ¿sí? O la principal área de conocimiento humano, matemática, historia, arte, ¿no es cierto? Creo que acá está parte de este futuro que nos va a diferenciar. Liz, ¿qué dices? Recién nos estaba hablando Raúl de estas capacidades volitivas, ¿no? ¿Cuál es tu idea? Para nosotros son las transformacionales. Okay. Son las capaces de lograr que alguien se motive o se necesite hacer un cambio real, okay, de una cuestión, como bien dice Raúl, de voluntad. Uh-huh. Me decían, ¿en cuánto tiempo puedes desarrollar un cambio en una conducta diferente, una competencia diferente? Y yo les digo, pues, en función de lo que necesitas y en función de lo que te motiva. Claro. Si hoy tienes que motivarte porque te van a despedir, nos decían por ahí, uh-huh, y tienes que transformar tu conducta para lograr permanecer en un trabajo, y si te interesa además, lo vas a hacer. Porque hay una necesidad de conservar tu trabajo y te motiva el hecho a lo mejor de que tu familia esté protegida económicamente. Entonces, en este sentido, yo lo veo a nivel, cuando alguien alcanza la plenitud profesional o la plenitud personal, hace una transformación en su vida. Y puede que haya muchas otras cosas que a lo mejor estén en contra de esa transformación, pero la gente se va a mantener con voluntad cambiando esa competencia y además logrando esa evolución. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Raúl, pero debe haber una motivación y una necesidad. Una motivación y una necesidad. Algo que motive y tiene que haber algo que te empuje un poco todo esto, ¿no? Bueno, ¿y el futuro del trabajo es una motivación? ¿Es una necesidad? ¿Cómo lo ven? ¿La gente está preocupada con los grandes desafíos que presenta el futuro, la tecnología desarrollándose aceleradamente? Bueno, esto es un poco lo que le quería preguntar en un rato, incluso pasar a una entrevista que hiciste. Justo hablando de este tema de las competencias, los trabajos especializados, la automatización adentro de las organizaciones, pues evidentemente está haciendo un cambio de todo lo que es el interior, ¿no? de la organización y el trabajo. Y hace poco fuimos a un evento con Mercer Marsh,
y tuvimos oportunidad de hablar con uno de los gerentes de esta empresa, Enrique Yáñez, y vamos a escuchar lo que nos platica de cuáles son estos incentivos o estas cuestiones que la empresa debe considerar para conservar a los colaboradores. Estamos aquí con Enrique Yáñez, él es gerente de servicios y beneficios, de los siniestros y beneficios de Mercer Marsh, y nos va a hablar de este tema de los modelos predictivos, cómo impactan en la empresa. Ustedes ya han aplicado algunos modelos con algunos clientes, estos modelos predictivos. Cuéntame un poquito qué hacen estos modelos y qué impacto han tenido en las empresas. Claro que sí, muchas gracias. Lo que tiene de importante un modelo predictivo es la exposición a la que vamos a poder llegar a tener un resultado. Al final del día, el modelo predictivo nos ayuda a orientar los beneficios y las soluciones que podemos otorgar para cualquiera de nuestros colaboradores dentro de la compañía o en general como servicio. Uno de los modelos predictivos que hemos utilizado nosotros y que ya hemos implementado con gran éxito es el servicio de HRA, es un Health Risk Assessment, y este modelo permite tener una predicción para riesgo de siniestralidad en temas de accidentalidad, en temas de riesgo laboral, que es algo muy importante que se tiene que considerar, y temas clínicamente hablando ya nos enfocamos más a temas metabólicos, temas de nutrición, cardiorrespiratorios. Con esto hemos logrado definir cuáles son los programas específicos que necesita una compañía y una población en particular. Al final del día no es lo mismo una compañía que tiene una población mayormente mujer o una población mayormente hombre en el norte o en el sur del país. Con esto lo que vamos a hacer nosotros es saber cuáles son los puntos en particular que debemos de tratar, y ahorita Mercer Marsh Beneficios está trabajando en desarrollar nuevos productos que impacten a las necesidades que tenemos hoy en día en siniestralidad. Como sabrás, este año uno de los puntos que sobresale dentro de nuestro estudio es que oncología se posiciona en el segundo lugar, ¿no? Seguido de traumatología y ortopedia, que sería accidentalidad, y es por eso que estamos desarrollando modelos que se orienten a temas de predicción oncológica. Con esto podríamos cerrar como esa brecha que tenemos y teniendo todo el know-how pasado, poder cumplir con las expectativas del cliente. Hace un momento hablabas de ROI. ¿Cómo se calcula esto en la empresa? ¿En qué porcentaje se ve beneficiada? ¿Cómo lo calculan? Mira, la mejor forma de considerar un ROI en este caso, al ser un impacto de siniestralidad, es la utilización y la sobreutilización de la póliza de gasto médico mayor. En el mundo es diferente la forma en la que tenemos servicios de salud y la accesibilidad. Algunos es gratuito. En México la mayoría de las empresas presta servicios a través del servicio privado o del servicio público, y lo que hemos tenido en la experiencia, por ejemplo, es uno de nuestros clientes más grandes ha logrado mantener su prima en los años independientemente de la inflación, que este año se calculó por arriba del 12%, ¿no? Es un número importante en inflación, y en temas de prima arriba del 16%. Entonces, con esto, el mantener como constante tu prima y el buen uso de la siniestralidad, pues es un buen ejemplo de que tener programas que se diseñen específicamente para tus colaboradores, para tu compañía, y que sean un complemento de los beneficios que otorgas a través de gasto médico mayor, pues tengan un éxito impresionante, como en este caso. Aplicando esta tecnología, dando estos servicios, ¿no? Con todo lo que vienen preparando, ¿cuál es la meta? ¿Dónde quieren llegar? ¿Cuáles son como esos retos? El reto es cubrir primero con las necesidades que cambian día con día. Las nuevas tecnologías, innovación en temas de servicio médico, puedo retomar el tema de oncología. Ahora medimos incluso el gen de la célula afectada para poder saber cuál es la quimioterapia específica o cuándo dar o cuándo no dar la quimioterapia. Entonces, incluso prevenir, ¿no? El impacto puede ser, por ejemplo, al tener estos modelos que permitan orientar a que una persona se acerque directamente con un oncólogo, por ejemplo en el caso de una mujer, puedo reducir el efecto de tener una quimioterapia a no tener la quimioterapia, prevenir el impacto que puede tener sufrir alguna, pues puede escucharse un poco fuerte, un tema de mutilación de las mamas y dar quimioterapias en un ciclo completo, a solamente hacerlo de manera preventiva, de manera programada, sin afectar la integridad de la persona, ¿no? Y sin ser tan agresivo. ¿Cómo impacta esto ya en los empleados, en cuanto a la permanencia, en cuanto a la productividad? Eso es un punto súper importante. Vámonos a lo más común que tenemos en México, que es el trastorno metabólico. Diabetes es
uno de los puntos que nosotros consideramos en los más altos en las necesidades metabólicas. Un empleado que no esté bien controlado, que tenga, que incluso esté subdiagnosticado, que esté maltratado, ¿no? Que también puede pasar, que no lleve un verdadero gatekeeper en el acompañamiento, pues no va a ser tan productivo. ¿Por qué? Porque esta persona tiene más sueño, se desgasta más fácil. Ya cuando uno los lleva, y lo puedes ver hasta en temas de obesidad o antes de diabetes, resistencia a la glucosa, cuando uno los orienta a tener un buen camino a través de una buena dieta, la energía regresa para esa persona. La productividad llega directo a la compañía y eso se ve en un retorno directo en temas de servicio al cliente, eliminación de quejas, mayor asistencia para los productos que dan, ¿no? Entonces es un punto muy muy importante para nosotros, incluyendo el tema de salud mental ahora. Hoy salud mental es un punto que para México ha sido un boom con la implementación de la norma 035, y hablamos también de retornos desde algo que ha sido para nosotros un estigma total. Decir atención psicológica, atención psiquiátrica, hoy en día sigue siendo algo que para Latinoamérica es un punto que le da miedo tocar, claro, pero que al final, cuando se lleva por el buen camino, cuando se logra determinar cuál es la necesidad del empleado, pues termina siendo positivo para la compañía. Hay menos ausentismo, hay menos rotación y por tanto claro, menos curvas de aprendizaje. Entonces, cuando haces un programa integral y conoces bien los riesgos y todo lo que puede suceder, definitivamente el impacto para la compañía es muy alto. ¿Cuáles dirías, por último, Enrique, cuáles dirías que son los pilares de viabilidad que están sustentando este tipo de programas? Al final del día, hoy las compañías saben que no hay forma de crecer si no tienes un equipo. Entonces, el equipo llega a la compañía para crear una nueva familia. Cuando ellos se comprometen al 100%, se sienten queridos, se sienten protegidos por la compañía, difícilmente van a rotar. Entonces sí, la idea sería saber qué hacer, a implementarlo de la forma correcta y darle un seguimiento, que es lo más importante. Que no quede en la iniciativa, en querer empezar un programa, sino que lo lleven a cabo y lo lleven en el día a día hasta el final. Gracias. Saludos. Enrique Yáñez recién estaba hablando en el evento de Mercer Marsh Beneficios, que fue en la Ciudad de México, un evento fantástico, había cerca de 800 personas. Yo ahí estuve firmando un montón de libros, porque se repartieron casi 800 libros, wow, y después tuve que firmar algunos de los 800, así que bueno, estuve bastante ocupado. Recién Yáñez nos estaba hablando de la norma 035, que ya está por entrar en una fase muy importante, ¿no? Mañana, de hecho, por primera vez empieza, digamos, la implementación de la NOM 035, que habla de 6 factores de riesgo psicosocial. Los 6 factores de riesgo psicosociales. Y estos factores de riesgo tienen que ver justamente con la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que en 2017 se hizo un análisis profundo de lo que estaba sucediendo a nivel de incapacidades en México, y una de las cuestiones fue que muchas enfermedades crónico-degenerativas estaban asociadas directamente con el estrés laboral. Claro. El estrés laboral medido desde estos 6 factores de riesgo, que a su vez se dividen en 9, ¿no? Entonces, una de las cuestiones es hasta dónde el estrés laboral y lo que está haciendo la gente y la forma en que vivimos está generando que la gente esté enfermándose. Decía, el número 2 es oncología, y este tema principalmente de enfermedades pues que van mermando la salud hasta que terminas muriendo, ¿no? Entonces, realmente hay un índice altísimo de incapacidades por riesgo de trabajo que tienen que ver con cuestiones donde no solo es un riesgo, pues trabajar en alturas o no utilizar el equipo de protección personal adecuado, sino más bien hasta dónde estamos expuestos a lo que te decía, pues se le llama violencia laboral, de hecho sí está tipificado dentro de la NOM, y eso genera que la gente esté lo suficientemente estresada para poder somatizar y enfermar, ¿no? Este es un tema súper delicado, por eso te hablaba mucho del gerente a la felicidad, claro, porque ahora nos vamos a preocupar por cuestiones donde el equilibrio vida-trabajo sea importante para México, y eso jamás se había visto en la historia. Yo llevo 26 años en el RH y nunca lo había visto. Cuando los trabajadores ya se concienticen de que hay una norma y demás, ¿cómo visualizas que se presenten las quejas, ¿no? Si puede haber muchas, si se van a realmente contener. Esto está muy interesante porque, te voy a comentar,
De hecho, en este año empieza la fase documental. Está dividida en 5 factores que estamos obligados como corporaciones a tener, que es desde la política, la capacitación de los ejecutivos de alto nivel en cuestión de la norma 035, la comunicación a través del lanzamiento, pues como tal de la NOM a las organizaciones dentro de la empresa con un formato de comunicación interna donde la gente se le diga a qué se refiere la NOM, y 2 factores que no me gusta mentir, entonces no lo recuerdo en ese momento, pero hasta el 23 de octubre del 2020 vamos a empezar a tener visitas de inspección de autoridades, obviamente autorizadas, valga la redundancia, por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde van a empezar a hacer una revisión justamente de estos factores de riesgo. ¿Cómo se va a hacer? Se puede prestar a, yo me voy a vengar de mi jefe y entonces puedo denunciar que mi empresa o mi fuente de empleo me está maltratando. No es tan sencillo, porque primero, dentro de la muestra de todos los colaboradores, dentro de la nómina, se va a hacer todos aquellos casos de incapacidades por riesgo de trabajo o por enfermedad general. Una vez que se revisa esto, se va a hacer de manera, ya hay una fórmula, que de hecho si quieren después se las comparto en LinkedIn, donde vas a calcular exactamente qué porcentaje de personas de tu 100% de población va a ser la muestra representativa que se va a tomar para hacer estos cuestionarios. Una vez que identificas qué gente se escogió para hacer un cuestionario, ya un cuestionario predeterminado por el instituto, por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se va a hacer este análisis. Y es un cuestionario donde se ven estos factores que les comentaba, que son los 6 factores de riesgo, y en función de esto ya se va a hacer algunas, digamos, indicaciones a la institución que se tienen que cambiar ciertos factores, dentro de los cuales pues, está la familia, etcétera, etcétera. O sea que esto es que las averiguaciones, hasta que haya un antecedente, ¿no? de incapacidades, de que han faltado, o sea, hasta que el trabajador está enfermo, es cuando se entra como al análisis de la investigación de qué sucede. Pues es que realmente pocas organizaciones, te puedo decir que yo he trabajado en muchas y conozco mucha gente en el RH, no pueden decir que no han tenido una incapacidad por enfermedad generada o riesgo de trabajo. O sea, yo creo que ninguna. Entonces, todas estamos sujetas justo a estos, digamos, estas normativas o esta normativa que está entrando con la 035, pero todo va a depender, uno, de la cantidad de colaboradores que tiene la organización. Por ejemplo, menos de 16 tiene un tratamiento, más de 16 hasta 50, otro, a partir de 50, otro tratamiento. Y además el cuestionario es diferente. Entonces, en este sentido, la NOM 035 lo que está haciendo es como volver a tratar de entender qué es lo que está pasando en las organizaciones y mejorar la calidad de vida de los colaboradores. Yo creo que esa es la esencia de la OIT cuando nació, ¿no? En el 2017 te da la norma 035. Está pegada a otras NOM, está pegada a la 25, a la 29, a la 36 que está a punto de salir, que también hay que estar ahí con este tema, también con cuidado, pero no nos alarmemos, la verdad es que es un tema que apenas estamos empezando a vivir. Y un año, ¿no? Y va a pasar un año para que empiecen las visitas de inspección. Claro, ¿no? Hay un año todavía de tiempo como para prepararnos. Perfecto. ¿No? Para prepararnos. ¿Qué pasa con el tema de los modelos de competencia relacionados con el futuro? Fíjate que justo eso es lo que está sucediendo. No sé si se han dado cuenta, pero normalmente, y esto pasa mucho, la contabilidad tradicional, aquellos cuadernos verdes, no sé si se acuerdan, a lo mejor tú no, porque no estás en México. No estás en México. Pero nuestros abuelos o nuestros padres, los que se dedican a la contabilidad, unos cuadernos gigantes verdes, donde justo se anotaba toda la, digamos, la evidencia contable de una organización. Eso se sustituyó después por discos, después se sustituyó por software y ahora se ha digitalizado y todo se sube a la nube. Claro. Imagínate la vorágine con la que se está moviendo tanta cosa tecnológica, y tú mismo lo puedes saber, todo esto se está transformando, y entonces en esa medida, pues nosotros como individuos también nos estamos transformando. Y habrá puestos que nazcan y otros que mueran en función de todo esto. Por ejemplo, yo te puedo apostar que ahorita esta cuestión como la NOM, que es una tecnología diferente, ya se está vendiendo un software para poder calcular el riesgo. Claro. Y eso está obligando a las organizaciones a pensar entonces desarrollar a lo mejor un sistema propio o a través de Excel, programar y tener como esta evidencia. Todo esto está cambiando y transformando a la gente. Entonces sí hay una transformación en un futuro cercano y creo que lo estamos viendo todos los días. Bueno, ahora lo que les quiero contar de alguna manera, estuvimos visitando la biblioteca del Millennium Project en México, en la zona de
Las Lomas. Y bueno, nos recibió la Head del Millennium Project México, que se llama Concepción Olavarrieta. Y bueno, hicimos una muy linda entrevista con Limbaña, lo estuvimos visitando. La verdad que el trabajo del Millennium Project tiene mucho que ver con el futuro de la humanidad y con un tema como el futuro del trabajo. Bueno, buenos días. Estoy muy contento acá poder estar entrevistando a Concepción Olavarrieta, la biblioteca del Millennium Project. Concepción. Muchas gracias. Y te podría decir que también muy enriquecida con los grandes futuristas mexicanos. Bueno, es un gran gusto. Gracias por darnos esta oportunidad de hablar contigo. Es algo muy importante para nosotros. Concepción es la líder del nodo mexicano del Millennium Project y sé que están haciendo un montón de cosas a nivel global y a nivel México. Así que me gustaría que nos cuentes un poquito cómo empezó el Millennium Project, sobre todo en México, y cómo tú te involucraste con el proyecto. En el año 2003, Julio Millán, que es el presidente de la World Future Society capítulo mexicano, me invitó a colaborar con él en la organización de una gran conferencia mundial que se iba a llevar a cabo en el año 2003. Se iba a llevar a cabo en México y que tenía que ver con cuál era la situación futura en el mundo y cuáles eran las alternativas para México. Entonces era un diálogo de alto nivel, propiamente dicho. Con ese motivo fuimos a San Francisco, que es donde se llevaba a cabo toda la promoción para que México fuera la sede, y allí pregunté a cuál conferencia me convendría asistir. Me recomendaron a la conferencia del Millennium Project, que en esos momentos no tenía yo la más remota idea ni qué era, ni quiénes eran. Me dijo, ese es muy buen orador. Y así fue como conocí a Jerome Glenn, que es uno de los fundadores del Millennium Project, junto con Ted Gordon, que es el Senior Fellow. A partir de entonces, de San Francisco, pasaron aproximadamente como unos 4 meses a México, y cuando vino a México nos volvimos a ver. Tuvimos oportunidad de dialogar sobre las cosas que se podrían hacer conjuntamente para crear el nodo. El nodo es un núcleo de expertos mexicanos, y yo escogí los 15 retos globales para identificar a los expertos mexicanos que podrían contribuir con la información a nivel mundial. A partir de esos momentos, te podría decir, empezamos a producir cosas que fueron diferentes para el mundo. El objetivo del Millennium Project es prácticamente contribuir a que tenga un mejor bienestar en el futuro la humanidad. Pero entonces, ¿qué hacemos los nodos? Vamos desarrollando proyectos que consideramos que tengan un impacto positivo para nuestro país y para el mundo. Como en esos momentos el Millennium Project no contaba con un glosario como tal, decidimos hacer como Nodo México, como iniciativa nuestra, el primer diccionario enciclopédico mundial sobre prospectiva. Sí, estaba mostrando hace un rato y fantástico, ¿no? Pues tiene más de 1000 términos y metodologías. Y ¿Más de 1000 términos? Más de 1000 términos y metodologías, y realmente es una herramienta muy práctica. Perfecto, bueno, qué bueno. Para todos los futuristas y prospectivistas se los recomiendo. Vamos a hacer una pequeña inmersión en mucho del material que nos va a ir contando Concepción. Sí, la otra cosa que estamos haciendo, el Premio del Milenio Mundial para Niños, Jóvenes y Maestros, que tuvo una penetración en 130 países del mundo y con más de 7 millones de consultas. 7 millones de consultas. Las ceremonias de premiación se llevaron aquí en México, en el Museo Nacional de Antropología. Nos mandaron a los ganadores de México, los gobernadores, pero aparte nos mandaron mundialmente los presidentes de los países que tenían ganadores a que vinieran a la ceremonia de premiación. Cuando empezó el Millennium en México, ¿ya había otras oficinas del Milenio en Latinoamérica o fue una de las...? Sí, ya había. Estaban en Argentina. De hecho, se había creado, se llamaba creo que el Centro de Estudios Estratégicos, y había dos argentinos que lo estaban dirigiendo. Y después fue creciendo en algunas partes en Sudamérica, y en México nosotros entramos después. Existía también ya en Venezuela. Pero hoy está muy activo, ¿no? Muy activo. Mexicano. Somos 60, el nodo mexicano estamos muy activos, porque estamos muy contentos, ya que en enero pensamos lanzar el libro de México hacia 2050. Que luce apasionante. Es fascinante. Es fascinante porque
Lo que estamos es invitando al lector a que conozca cuál es el diagnóstico hasta estos momentos de lo que hemos vivido. Y a partir de eso, cuáles pueden ser los escenarios o las reflexiones a las que podemos llegar y planteando proyectos rectores. Ya los planes nacionales de desarrollo los vemos como cortoplacistas. Entonces necesitamos aspectos muy puntuales en relación con los 15 retos globales del milenio para que veamos nosotros, para efectos de México, cómo podemos llevarlo a cabo. Perfecto. De hecho, por ejemplo, yo me abordé como autora, no nada más como coordinadora de la publicación, los futuros del crimen transnacional organizado en México hacia 2050. Qué tema, ¿no? Es todo un tema. Para toda Latinoamérica es todo un tema. Es correcto. Para el mundo. Pero especialmente para Latinoamérica es un tema, ¿no? Yo creo que es para todo el mundo. Si tú ves todas las corrientes, las variables del crimen transnacional organizado son 25. Entonces, y además se interconectan unas con otras. De tal manera que vas contaminando a la sociedad muy fuertemente. Y la clave está en la prevención. Pero tenemos que generar programas que sean innovadores socialmente para poder atender la prevención. Y tomando en cuenta los factores de riesgo que nos están afectando ahorita desde el punto de vista familiar, de la educación, del medio ambiente que rodea a las gentes, de crear ese entorno de lo que me encanta ahora en el nuevo libro del Millennium Project, de la autorrealización. De la autorrealización. De la autorrealización de la gente. Sí, ese tema me gustaría ahora volver cuando empecemos a hablar del futuro del trabajo y los escenarios globales, ¿no? Que también tiene que ver con eso. Y bueno, ahora nos vimos en el World Future Study Federation. ¿Algún comentario que quieras? A mí me pareció muy interesante este gran esfuerzo que hizo Guillermina Baena para traernos. Guillermina Baena, muy buen trabajo. Para traer la sede de excelencia, en verdad, conociendo el momento por el que estamos atravesando en el país y el gran esfuerzo con el que se sumó un equipo de universitarios para apoyarlo. Sí, muy bueno. La verdad que gran trabajo. La verdad que sí. Los futuristas de todo el mundo concentrados en la Ciudad de México por primera vez en Latinoamérica. Así es. Así es, y creo que las contribuciones fueron bastante notables. Muy bueno, sí, me gustó. Y sobre todo algo que dijo Eric Overland, que cuando le presenté al presidente de la World Future Society, dijo, vamos a estrechar alianzas, ¿sí? Y eso me gustó mucho, porque ya existe la alianza con el Millennium Project, ¿sí? Y Eric Overland, pero él se interesaba muchísimo cómo poder mejorar esto. A nivel global es un think tank que se preocupa por todas aquellas cuestiones que pueden impactar en los negocios, en los países y en las personas, ¿no? Y bueno, a principios de este mes fue el Congreso Mundial de la World Future Study Federation en la Ciudad de México, y durante una semana tuvimos los principales futuristas de todo el mundo. Entonces, bueno, yo ahí pude hacer contacto con Concepción y bueno, la fuimos a visitar y pasamos una mañana fantástica. La verdad que es un lugar espectacular que tiene ahí en Lomas de Chapultepec. Y bueno, en la primera parte ella nos estaba contando en general en esta primera parte. Ahora vamos a pasarle a la segunda parte donde empezamos a hablar de los escenarios sobre el futuro del trabajo, que son 3 escenarios. Y bueno, yo quería retomar un poco la pregunta recién. Raúl, ¿nos estás escuchando ahora? ¿Te tenemos, Raúl? No lo tenemos a Raúl, ¿no? Bueno, ¿cómo van a cambiar los modelos de competencia para el futuro? ¿Cómo van a evolucionar? Mira, de hecho, Néstor, yo creo que el futuro laboral como lo conocemos va a desaparecer. Sí, el futuro laboral va a desaparecer. Actualmente ya hay páginas donde tú te puedes dar de alta como profesional, empezar a prestar servicios a nivel mundial, te pagan vía PayPal o alguna forma de pago internacional,
Tú puedes estar facturando a varias empresas, compañías o patrones, por decir algo, en México se utiliza mucho esa palabra, y no necesariamente tienes que ya quedarte en una sola organización esperando, ¿no?, algún proyecto que te toque a ti y tú puedes desarrollar. Creo que el tema del emprendimiento, creo que el tema de los freelance, creo que el tema de ya no ser absolutamente de una compañía se está moviendo muy rápido. Y esto las organizaciones no lo están viendo. Si hoy, y quiero decirlo porque yo, muchos de mis colegas de recursos humanos, para reclutar un puesto nos está costando mucho trabajo, y por poder lograr que ese millennial o ese centennial se quede a colaborar con nosotros, bajo las condiciones que tengamos, ¿no?, está siendo cada vez más difícil. De hecho, este tema del salario emocional, lograr que se quede la gente, que esté satisfecha, que esté contenta, va pegado mucho hasta el tema del 035 que ya comentábamos, pero que normalmente ya la gente justo está buscando esta plenitud en otros aspectos, Néstor. Entonces, el crecer jerárquicamente para nuestros padres y nuestros abuelos, de hecho para mucha generación X, era muy importante y hoy no lo está haciendo para todos. Entonces sí se está transformando y los modelos de competencias están generando que un emprendedor se vuelva disruptivo y pueda ser innovador y pueda transformar algunas cuestiones, se pueda arriesgar más, y esto está haciendo que la gente, por supuesto, está transformando entonces sus conductas y sus competencias. Por ejemplo, ¿qué cambios estás que viendo estás que se viendo que se están están moviendo? moviendo? Rápidamente entender las redes sociales, por ejemplo. Los community managers o la persona responsable de social media, ojo, no necesariamente significa que se entrenó para eso. Mucha gente es amateur, entró a revisar cómo era, entendió cómo son las redes sociales y no necesariamente muchos de ellos estudiaron y hoy están siendo exitosos en este aspecto. Y mucho ya no es escolarizado, mucho ya no es académico, mucha gente lo aprende y se vuelve entonces ya un oficio, como en aquel momento en la vida fueron los carpinteros. Sinceramente se los digo. Entonces esto está transformando nuestra vida y está transformando la forma en que nos estamos preparando para este futuro. Mucha gente, muchos startups nacieron con proyectos de compañeros de escuela y hoy están posicionados como compañías rápidamente solventes y que están dando trabajo. Y mucha gente está seducida más por una startup donde hay la posibilidad de desarrollar un proyecto y poder hacerlo exitoso y vincularse a una parte, más que obtener una gerencia para morir en ella o jubilarse. Infarto. Entonces, en este sentido, ¿no?, la vida laboral se está transformando. Sí, hay una temporalización, hay un libro que se llama Temp, que es la temporalización del trabajo. De hecho, con Limbania estuvimos trabajando en una startup, Nuvelo, ¿te acuerdas? Las épocas de Nuvelo. Sí. Hace un par de años nosotros representábamos a Nuvelo aquí en México. Y bueno, incluso después quisimos hacer una alianza estratégica entre Nuvelo, que había nacido originalmente en España y que un grupo de gente en Argentina también estaba trabajando en la misma idea, se fusionaron y empezaron a trabajar con esta idea para desarrollarla, por lo menos inicialmente en el mundo de habla hispana, y quisimos hacer una alianza con OCC, con OCC Mundial. Claro, ¿sí? Por supuesto. Claro, porque ellos tenían toda la parte del mercado del trabajo, que es la búsqueda de trabajo, etcétera, y también lo que estaban pensando era cómo complementaban su negocio tradicional con este negocio, con la posibilidad de que la gente también pueda tener un trabajo temporario, ¿no? Y bueno, empezamos a competir y el grupo al cual pertenece OCC Mundial, bueno, no sé si todavía sigue perteneciendo al mismo grupo, finalmente eligió otra compañía y empezaron a tener empezaron a jugar algunas fichas ahí, algunas inversiones, porque bueno, obviamente el trabajo temporario, el trabajo freelance, ¿no? Hay un sitio también que se llama freelance.com, es uno de los elementos más importantes para el futuro. La gran pregunta que nos queda hacer es si todos los emprendedores, cuando recién he hablado de los emprendedores, van a poder cubrir todos los trabajos que de alguna manera se están comprometiendo para el futuro, ¿no? Entonces, estamos en condiciones de pasar la segunda parte de la entrevista a Dolores, porque lo que vimos fue la primera parte recién. A Concepción Olavarrieta del Millennium Project. Desde el lugar donde estamos, podemos... Yendo al futuro del trabajo,
¿Qué nos podría decir? Porque el Millennium Project está muy involucrado con el tema del futuro del trabajo. Uno de los grandes proyectos que tiene que ver con eso. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, primero te quiero contar que son los futuros del trabajo, que no se te olviden de esto. Sí, yo siempre hablo de los futuros, pero en general se habla del futuro del trabajo y acá la corrección que nos hace, que es muy pertinente, son los futuros del trabajo. ¿Cómo son los futuros del trabajo? John Glenn hizo una investigación muy profunda, muy buena, muy sólida, que fue la base para que a nivel mundial se organizaran talleres. Okay. Él desarrolló 3 escenarios. Dentro de tanto lo que identificamos como el escenario deseable, el escenario posible y el escenario catastrófico. Y me encanta cómo los denomino, porque a uno le puso, es complicado, un poco de todo, es cuando mezclamos la tecnología y vamos haciendo esfuerzos, pero como que aislados, y ahí vamos marchando, no con altos niveles de eficiencia. Esa es la verdad. Al segundo escenario lo denominó agitación político-económica. Que me suena mucho a este momento, ¿no? Exactamente. Sí. A nivel mundial y a nivel local. Y la subtitula la desesperación futura. Claro. Aquí sí es cuando no logramos centrar simultáneamente instituciones, sector público, sector privado, sector académico, la sociedad civil, que tiene un rol tan protagónico y tan relevante, a actuar para propiciar los grandes cambios que se necesitan. Y por eso la califica como la desesperación futura, claro. Cuando hay estas disparidades sociales y tecnológicas, ¿no? Y el tercero, que ya es el deseable, es si los humanos fueran libres. Si en lugar de tener que trabajar en lo que hay oportunidad de que otra gente nos ofrezca, buscamos más bien nuestra propia autorrealización. Se le llama la economía de la autorrealización. Perfecto. Ese es el subtítulo que le pone. Y creo que esta es la clave. La clave es que los individuos trabajen en lo que les gusta, desarrollen su propia productividad y su competitividad en este campo. En México y en el mundo, los nodos organizamos talleres. Hicimos consultas. ¿Para quiénes son estos talleres? Estos talleres son para identificar cuáles son las oportunidades que se presentarían en cada uno de los países. Perfecto. Y esto como de alguna manera se va a interrelacionar o a impactar dentro de lo que va a ser el trabajo a nivel mundial. Para esto se desarrollaron con Alemania 5 temas principales y sobre de esas trabajamos. Por ejemplo, estaba educación y aprendizaje. Educación y aprendizaje. Estaba gobierno y gobernanza. No se les olvide que el tema de la democratización es verdaderamente fundamental, ¿sí? Está todo el rol de los medios. Tenemos que aprender a cambiar el lenguaje de los medios. Si los medios nos pudieran dar unos mensajes que nos enriquecieran y nos dieran ideas de cómo crecer, ser más eficientes, más armónicos, creo que estaríamos empezando a hacer grandes cambios, ¿sí? En el fondo. Otro tiene que ver con los negocios también, ¿sí? Y esencialmente, ¿dónde están los valores éticos? Entramos en una época de valores, ¿no? Así o por lo menos que se necesitan los valores de manera muy importante. Exactamente, sí. Y luego, pues algo que es fundamental, que es la ciencia y la tecnología. Ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología con innovación. Y dentro de innovación, con lo que es la innovación social como transformadora. ¿Cómo defines esa innovación social como transformadora? Con la participación de todos los actores integrados en un ecosistema, en la que cada uno se plantea un objetivo, qué es lo que queremos alcanzar. Lo hizo el Foro Consultivo Científico y Tecnológico en un estudio verdaderamente fantástico sobre el ecosistema de innovación social. Y a partir de eso nos generó un modelito. ¿Cómo podemos alcanzar como proyecto el ecosistema de innovación social? Entonces, ¿quiénes serían los beneficiarios, por ejemplo? A ver. Pues las víctimas. Claro, por supuesto. ¿Sí? ¿Y quiénes del sector público serían las entidades competentes del sector privado, del sector académico, de los organismos internacionales, de la banca? ¿Sí? ¿Cómo puedes desarrollar laboratorios, talleres para lanzamiento de proyectos piloto? Pero sobre todo,
cómo hacer esta interconexión con los financiamientos y agrupando a la sociedad civil, jerarquizando lo que son los proyectos prioritarios y no que cada quien ande por sus bandas. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Que esto no es algo que nos vamos a salvar de manera individual, sino que esto requiere un trabajo de estados, de organizaciones civiles, de las empresas, sumándose a una idea de comunidad, de común, ¿no? de interés común. Nosotros, por ejemplo, de ahí, a partir de este modelo que desarrolla el foro, nosotros hemos pensado en como siguiente tercer libro, por sacar, que va a ser el ecosistema de innovación social para transformar los programas de prevención. Perfecto. ¿Sí? Ese va a ser nuestro tercer libro y yo creo que con eso nosotros vamos a combatir el delito. Entonces, ¿cómo serían los 3 libros? ¿Cuáles son? El segundo es el de Iberoamérica 2050, 15 retos, que ya está en gestación. ¿Qué es el que sale está ahora en gestación? Enero? No, el de México 2050 es el que sale en enero. Ok, perfecto. México hacia 2050, 15 retos. Iberoamérica 2050, 15 retos, que yo creo que sale en octubre del año que entra. Perfecto. ¿Sí? Octubre del 2020. Y yo espero que el del ecosistema también ya lo saquemos como para enero de 2021. Fantástico. Bueno, qué interesante. Bueno, saliendo un poco más del marco institucional, me gustaría escuchar a la persona, ¿no? ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo ves el futuro a nivel global, sobre todo desde la perspectiva del trabajo, ¿no? ¿Cómo ves lo que está pasando en México? México tiene una gran oportunidad en este momento, Latinoamérica. Mira, yo siempre lo veo positivo porque esa es mi inclinación química, claro, ¿sí? Claro. A reaccionar así. Siempre hay alternativas que nos ofrecen una experiencia y un horizonte sobre cómo construir mejor las cosas. El otro día decía una persona, en lugar de confrontar al otro, mejor hay que tratar de entender hacia dónde va su proyecto y cómo podemos sumarle a su proyecto. Pero en este momento cuesta mucho, ¿no? Donde ves un poco en Estados Unidos, muros, ellos, nosotros, incluso pasa mucho en México, hay muchas grietas por todos lados, ¿no? Pero nosotros estamos sacando México hacia 2050. Claro. ¿Sí? Claro. Y mucha gente está construyendo cosas positivas. Las universidades siguen adelante educando con muy buena calidad y muy alto nivel. Entonces, habemos más que tenemos Somos más los que estamos del otro lado. Que tenemos interés en construir que en destruir. Claro. Sí, o en confundir, que también es muy peligroso. Que también es peligroso. Sí. ¿Qué más se te ocurre? Palabras finales que se te ocurren. A mí lo que más me gustaría es que localmente empezáramos nosotros a visualizar cuáles son las soluciones para nuestro entorno, cuáles son aquellas que están a nuestro alcance, cuáles son las prioridades para que salgamos juntos a buscar lo que requerimos para implementarlas. Yo creo que la violencia, sea cual fuere, no es la solución. Nadie va a estar nunca satisfecho con actitudes violentas. Okay. La gente va a estar muy contenta si puede lograr el crecer, el estimular al desarrollo de su propia familia, a su bienestar. Y no estamos hablando de concentración de riqueza, estamos hablando de un buen reparto de riqueza, dándole a la gente oportunidades para ser mejor. Ese es en gran medida lo que a mí me llama mucho la atención. Y te puedo decir, como madre de familia, siempre fue mi objetivo. Es decir, ¿qué puedo hacer para construir hijos del mundo? Donde sea que ellos se encuentren, que tengan una oportunidad para desarrollarse. Creo que se me pasó la mano porque ya no los tengo tan cerca. Claro, demasiados ciudadanos del mundo. Sí, pero estoy muy contenta. Qué lindo. Estoy muy contenta. El mundo tiene, ¿cuánto? 50% de millones de personas que por ahí están en situación no cómoda económicamente. ¿Qué se te ocurriría con vistas al futuro del trabajo? Yo creo que hay muchos, yo creo que en primer lugar es la educación. Claro. Darles herramientas tecnológicas para que jueguen con ellas. Oiga, pero hoy existen antes era muy difícil, pero hoy se cuenta con esas herramientas. Sí, el que no pueda ir a la escuela no tiene que ir a la escuela. ¿Sí? Puede estudiar en su casa. ¿Sí? Siempre hay un amigo que tenga un teléfono celular, que tenga una computadora, que tenga un iPad. La penetración del teléfono celular es importante. Es muy importante, es muy importante. Toda la tecnología es muy importante. Pero hay que saber realmente tener los criterios para depurar lo que nos beneficia dentro de lo que la tecnología nos aporta. Entonces yo
yo lo que invitaría a tu auditorio principalmente es a pensar en cuál es el proyecto que les gustaría alcanzar dentro de 5, dentro de 10, dentro de 15 años. Y arrancar por allí. Claro. ¿Qué voy a hacer hoy para llegar a esa meta? Cuando nosotros hicimos el Premio del Milenio Mundial, descubrimos el nivel del empoderamiento de construir un sueño. Y eso, la fuerza interior que le da a uno, el saber que puede llegar a alcanzar una meta y luego otra meta y otra, es impresionante. Eso es una energía enorme. Así es, y así es. Y por eso es muy hermoso la construcción de futuros. Y a nivel de familia, pues vamos a formarnos un proyecto junto a la familia. A nivel de expertos, vamos a hacer un proyecto conjunto. Sin olvidar a todos los que viven en nuestro entorno. Claro. ¿Cómo podemos, si la gente está trabajando con nosotros, cómo podemos ayudarles a ser mejores, a crecer? ¿Y qué podemos pensar para los futuros de México, ¿no? ¿Qué habilidades le recomendarías a la gente desarrollar para el futuro? Pues mira, todo lo que tenga que ver, que básicamente, y no está nada más, en la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería, en la educación. Estamos más... Fantástico en todo sentido, es muy bonito el lugar, lleno de material espectacular, y bueno, y con esta oportunidad de estar con Concepción Olavarrieta, gracias de vuelta, te agradezco mucho, un trabajo maravilloso durante muchísimos años, así que bueno, vamos a seguir en contacto. Fantástico, creo que me encantó, ¿te gustó la charla que tuvimos con Concepción Olavarrieta, la líder del nodo mexicano del Millennium Project? Tuvimos una charla fantástica, pasamos una mañana, es una divina persona y aparte una persona que tiene una participación en el tema del futurismo a nivel global y que trabaja muchísimo por México, así que bueno, fue un gran gusto tenerla. Van a poder ver el video completo cuando estemos posteando este episodio del futuro del trabajo, el episodio número 2 que tuvimos sobre el futuro del trabajo. Vamos a postear el video completo para que lo puedan disfrutar, porque la verdad que tiene muchas cositas muy interesantes. Ella nos plantea 3 escenarios. El escenario 1 es complicado, es un escenario fundamentalmente una proyección de la situación actual, donde la tecnología se sigue desarrollando aceleradamente y donde no conseguimos integrarla, ¿no? Donde quedan como esfuerzos aislados, un poquito como se está viviendo actualmente. El segundo tiene que ver con la agitación política y económica. Los gobiernos, los países y las sociedades no toman esto seriamente y piensan que esto es un tema que no merece mayor atención y que las cosas se van a ir acomodando sola. Hay mucha gente que cree que las cosas se van a ir acomodando solas, que vamos a eliminar millones de puestos de trabajo y que los nuevos puestos de trabajo que no van a ser reemplazados por las máquinas, porque piensan que los puestos nuevos de trabajo, si las máquinas se vuelven cada vez más inteligentes y la capacidad de procesamiento sigue creciendo, esos puestos de trabajo también pueden ser reemplazados por las máquinas. Entonces, ese es el gran desafío que tiene este gran momento. Pero bueno, uno podría decir, los 2 primeros parecieron un poco pesimistas, el segundo es muy pesimista, pero el tercero es si los humanos fuesen libres. Si vivimos en un mundo donde la tecnología nos da una capacidad de procesamiento, una capacidad de producción flexible, bueno, vamos a tener muchas oportunidades para desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, y por ahí los humanos se van a dedicar finalmente a hacer lo que mejor quieren, que puede ser resolver problemas, pensar, crear, utilizar la creatividad, tratar de escucharnos entre los humanos, ¿no? Porque creo que el peor peligro a veces que tenemos entre los humanos son los mismos humanos con ideas un tanto locas. ¿Qué opinas de estos 3 escenarios del Millennium Project? ¿Qué te dispara? Y un poco ya como cerrando, ¿no? Fíjate que en el escenario 1, ¿no? Que es como esto que nos está alcanzando y que no nos hemos estado preparando y efectivamente ha sido como aislado, justo el humano no se está preparando para esta transformación. O sea, sí... Hay mucha tecnología y lo que ha sucedido es que actualmente hay mucha gente que no está ocupando esos cargos pues porque tienes poca gente preparada para eso. En el escenario número 2, que es la parte política,
me parece que a nivel mundial, y eso solo es una percepción con lo que he leído, con lo que he visto, he hecho temas de Chile y algunas cuestiones México y algunos otros países. ¿Cómo se está complicando el escenario? Se está complicando a nivel mundial mi percepción de cómo está la situación, tanto económica como a nivel político y temas como de la misma, digamos, sociedad, cómo está transformándose. Y en el tema 3, cuando el humano es libre, efectivamente hemos roto muchas barreras como humanos, tecnológicamente hablando, pero también nos está afectando en temas de conducta, Néstor. O sea, llega un momento que ahorita nuestros hijos ya están a un nivel tecnológico súper profundo y que desafortunadamente dejan de hablar entre ellos para poderse conectar vía chat y estar jugando en línea con no sé cuántos niños, aunque estén en la misma habitación. Entonces, eso también nos está afectando en la educación de nuestros hijos y en las generaciones futuras. Las alfa están naciendo ya ahora, en este año, también está transformando a la gente. Entonces, creo que estamos en un momento histórico, pero también muy peligroso. Muy humilde. Sí, yo creo que es un tema, no tenemos que ocuparnos, más que preocuparnos, tenemos que ocuparnos. Bueno, ya nos hemos pasado de la hora que teníamos pensado. El tema del futuro del trabajo, ¿no, Limbaña? Va a ser algo que va a ser recurrente y que vamos a estar todo el tiempo volviendo. Liz, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Gracias por habernos puesto esta componente de los modelos de competencia. Te vamos a volver a convocar para algún otro momento. Me encantó tu participación. Gracias. Y bueno, no me queda más que despedirme hasta el próximo episodio de Futuro Perfecto por Descubre TV, el próximo martes a las 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Gracias a todos ustedes. Gracias, Raúl. Gracias, Donna, que los perdimos. Nos vamos a encontrar en próximas ediciones. Gracias. Bueno, hasta luego.